Era muy respetado por el barrio, criado desde chiquito en Lanús, en Montechingolo, pero esas cosas de Dios, antes de morir se habían ido todos, era las 3 de la tarde más o menos, y nos llama a mis 2 hermanas y a mí, y con su balbuceo casi que no lo podía compartir, nos dijo que bueno, que estaban todos los impuestos pagos, que en un lugar estaban los recibos de luz por cualquier cosa. Es como que dejó todo armado y prestado para que vieron que hay gente que se muere y después no sabe con qué se encuentra, ¿no? Herencia, deuda, no sé. Mi papá era muy organizado y hasta el último suspiro trató de dejar bien las cosas ordenadas. Y esto tiene que ver con un personaje de la Biblia que fue muy importante cuando venció a Goliat, ya saben de quién hablo, pero también le llegó su ocaso. Vamos a ver 2 pasajes de la Biblia, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, perdón, Primera de Reyes capítulo 1 y Primera de Reyes capítulo 2. Los que quieren buscarlo, y si no, escuchen, es interesante. Cómo David se va a desgastar o cómo lo vamos a desgastar todos. Por ahí los jóvenes les falta mucho todavía. Bueno, pero en algún momento va a llegar. Va a llegar cuando empiecen las arrugas, cuando las canas empiecen algunos van a tener, pero salen, aunque las tienen están. Cuando ayer me encontré con unos amigos de la infancia y decimos que todos tenemos centímetros menos, es como que nos vamos para abajo, ¿no? Uno crece y después se va achicando, y la vida es así, la vida es fugaz. Siempre digo, la Biblia es un libro sin anestesia, porque es muy honesto aún en el declive del ser humano. Capítulo 2 de versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice: llegaron los días que David había de morir. Mirá qué lindo final o qué lindo principio para una novela, ¿no? Llegó los días que tenés que morir, ¿no? Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, David tenía muchos hijos. Aclaro esto por los que no lo saben, porque en esa época se acostumbraba mucho la poligamia, no estaba sancionada como en estas épocas, entonces tenía muchas esposas, sobre todo porque el pueblo de Israel era muy celoso en cuanto a la descendencia. A tal punto, los que están viendo Moisés o Josué, no sé qué están viendo ahora, pero van a ver que la mujer del marido que no podía tener hijos, que era estéril, tenía la oportunidad de tener una segunda esposa, ¿no? Seguramente era un conflicto entre las 2 esposas vivir juntas y compartir, no el mismo lecho, porque cada uno tenía su cuarto, pero sí los mismos sentimientos, ¿no? Porque, qué sé yo, bueno, eran costumbres. ¿Por qué? Porque la primera, al no tener hijos, poder quedar embarazada, la segunda esposa tenía que darle una descendencia. En la Biblia vamos a ver, sobre todo las personas que no creen, que son ateas y que leen la Biblia, nos van a dar siempre con un caño, como digo yo, en aquellas culturas que nosotros tenemos que iluminarlas y clarificarlas. Por ejemplo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios manda a destruir Sodoma y Gomorra, se produce una relación de incesto entre Lot y sus 2 hijas. Hoy sería que aberrante, un papá tiene relaciones con las hijas. Pero siempre hay que ver dentro de una cultura muy primitiva donde la descendencia era fundamental. Y como la descendencia de Israel tenía que seguir, y aparentemente las hijas de Lot tenían incorporado eso de que era importante, no, eso no es para imitar, simplemente lo quiero decir, está en la Biblia. Entonces las hijas obligan a su papá, lo emborrachan y lo obligan a quedar embarazada para que siga la descendencia. Yo no estoy agregando ni una coma de lo que está acá, lo pueden leer en el libro de Génesis. Desde la perspectiva moral nuestra parecería una cosa aberrante, pero era costumbre, ¿no?
Las costumbres se van modificando con las épocas y a veces hasta vuelve a las épocas, porque ayer nos encontramos con unos amigos y veíamos en un casamiento que estaban los esposos, los hijos de la esposa de uno y de otro, ¿no? Mira, hay muchas ensambles de familias hoy, ¿no? Como hijos que son de diferentes madres o diferentes padres, qué sé yo. Pero bueno, en todo ese paquete está la familia, porque el afecto va más allá a veces del linaje de la sangre, sino de lo que se va recogiendo. Yo conozco familias que tienen hijos propios e hijos adoptados, y los hijos adoptados los quieren tanto como los propios, ¿no? Lo importante es que el seno familiar no se construye solamente por dos personas, sino todo lo que sale a través de esas dos personas, ¿no? Y hoy vivimos en una sociedad donde las familias son muy diferentes, ¿no? Mamás solas, no hay tantos papás solos, pero mamás solas, porque los han abandonado los maridos o porque han muerto. Saben que la viudez femenina es mucho más notable que la masculina. Los hombres somos más frágiles. Está comprobado que hay un porcentaje mayor de viudas que de viudos. Así que nada de hacerse el machito cabrío y decir yo me la banco, porque la estadística dice otra cosa, que esté más primero, ¿no? Así que bueno, mi papá fue la excepción de la regla, porque quedó viudo antes que él. Entonces, llegó los días, vuelvo a repetir, llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón a su hijo diciendo, 2 puntos: yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, yo me voy para el otro lado, eso decía David, ¿no? Acá está lleno de poesía, pero es eso, me voy para el otro lado. Esforzate y sé hombre. Palabra de papá, ¿no? Esforzate y sé hombre. No ser macho, ni machista, ser hombre. Ayer alguien nos visitó, sexo femenino, no voy a dar nombre, pero yo estaba cosiendo un botón. Me dice, no, sino que sean las mujeres. Digo, ¿por qué? ¿Dónde está? A veces el machismo está incorporado aún en las mujeres, ¿no? Es decir, los roles es una cosa, las funciones son otras. Entonces yo creo que ningún hombre tiene que caer la cara de vergüenza porque tenga que lavar un pañal. Pues hoy no se lava, hoy se descarga, ¿no? A mí me encanta ver a los chicos jóvenes a veces con la bebé en brazos, y son muchachos y ganan para la bebé o el bebé, ¿no? Porque no es solamente algo de la mujer, es algo compartido, ¿se entiende? Pero ser hombre quiere decir ser fuerte, ser íntegro, no te doblegues ante las cosas. Y sobre todo vamos a ver el versículo 3, guarda los preceptos de Dios, de Jehová tu Dios. Guardar quiere decir aplicar lo que vos aprendiste. Es como si Dios hoy te dice a vos y me dice a mí y nos dice a nosotros, todo lo que vos atesorás en tu corazón, aplicalo y ponelo por obra. ¿Por qué? Dice, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Fíjense en la palabra testimonio, ¿eh? Dice que el Evangelio se predica con la palabra y el testimonio. Lo que escuchamos recién de María es un testimonio, ¿no? Vino reforzado con una palabra, pero es un testimonio de vida que le pasó a alguien, que nos puede pasar a todos. Porque a veces uno dice, a mí por ahí yo me pasa lo mismo, me siento identificado. De manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjense, hoy estábamos hablando al mediodía con otras personas y decíamos, ¿cuál es el valor del bienestar? Para la televisión te dice que el bienestar es que tengas una buena cuenta bancaria, que tengas un auto último modelo, que estés en las filas de la televisión, qué sé yo. Para muchos el parámetro del bienestar es estar en una sociedad con éxito, ¿no? Tener casa propia. Pero para los cristianos sabemos que el bienestar va más allá de lo que tenés o lo que no tenés. Porque dice bien la Biblia que más vale
un plato de legumbres en paz que una mesa de manjar en contiendas. Entonces el punto es, ¿cuál es el enfoque que yo tengo de lo que es el bienestar? Ser prosperado en todo, o todo lo que emprendas, tiene que ser respaldado por la voluntad de Dios. Por eso, esto es importantísimo, porque nosotros siempre, y esto hasta que dejemos esta tierra, siempre vamos a estar en un conflicto. De lo que me dicen los demás, que no tienen una fe cristiana, de lo que es ser bueno o estar bendecido, entre comillas, o tener bienestar, y lo que Dios nos dice lo que es el bienestar. Por eso es lindo y tener grabado frases bíblicas para sacarlas en momentos difíciles. Yo conocí una vez una familia muy humilde que tenía en la heladera una frase que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y abajo en chiquito decía: en la lucha, en la escasez y en la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me decía la señora del hogar, yo cada vez que veo la heladera está vacía, o que no sé qué voy a hacer para alimentar a mis hijos, declaro esta palabra, le doy un énfasis de fe, y Dios me da la fortaleza, y siempre de algún lado aparecen las cosas, porque Dios me respalda, porque, como decía un pastor, tenemos un Dios informado, que sabe de nuestra situación. Ayer íbamos con mi esposa a Capital, y cuando desenchillaba el caballo, la moto, me bajaba, me suena el celular y me dice el GPS: usted está en la calle tal, en Capital. Digo, me están observando del cielo. Me dice: ¿quiere marcar dónde está? Digo, todo bueno, a ver si me persiguen después. Y yo digo, el mejor GPS es Dios, porque desde arriba sabe dónde estás vos. Porque dice el Salmo: ¿dónde huiré de tu presencia? Me voy al baño, me escondo de vos, pero vos estás en el baño. Me voy debajo de la cama y estás debajo de la cama. El mejor GPS ya estaba inventado, es Dios. Y Dios sabe dónde estamos, y con qué actitud nos movemos, y cuáles son nuestras intenciones. Entonces David quería dejar una herencia que no era una herencia, aunque David tenía dinero como rey, no era una herencia material, era una herencia espiritual para la vida de Salomón. Voy a repetirlo porque es muy interesante este pasaje. Guarda los preceptos de Dios, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos. Miren los verbos. Andar quiere decir caminar por la vida, porque cuando vos caminas también te equivocas, pero también creces. Siempre en los golpes se aprende. Caminando en base a los preceptos de Dios. Observando quiere decir que vos lo medites, le saques jugo, que veas que este libro, ya sea digital o en papel, tiene un contenido espiritual que me ayuda a mí a estar bien. Y que siempre cuando recurro a la Biblia y a la oración voy a encontrar palabras que me van a alentar en el momento más difícil. Entonces, caminar, observar sus estatutos y mandamientos. ¿Por qué dice estatutos y mandamientos? Los mandamientos son cosas, la palabra viene de mandar. Por ejemplo, no matarás, no robarás, es un mandamiento, ¿sí? Los estatutos son leyes que están en la Biblia, son contenidos que hacen a la convivencia. Por ejemplo, Jesús dejó grabado en el corazón del pueblo los estatutos en el Nuevo Testamento, Mateo 5, 6 y 7, que se llama el Sermón del Monte. Entonces, si vos lees el Sermón del Monte, ¿qué dice al principio? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, etcétera, etcétera. Después dice, si vos tenés algo con tu hermano, háblalo con tu hermano. Bueno, un montón de preceptos que si yo no empiezo a enumerar, me va a llevar mucho tiempo, pero leanlo en su casa, Mateo 5, 6 y 7. Esos son estatutos, son códigos de convivencia, que tienen que ver con mi vida.
Si yo hago eso, me va a andar bien todo. Voy a estar bien en todo. Pero cuidado, porque a veces se explica mal y viene la frustración. No quiere decir que no vas a tener problemas. No quiere decir que a veces te va a escasear la comida. Quiere decir que vas a tener una entereza interior, que vas a poder enfrentar toda dificultad. Y eso no es conformismo. Eso no es decir, bueno, no me queda otra. Eso quiere decir que tengo herramientas para yo poder seguir adelante. Porque este cuerpo se mueve, tu cuerpo se mueve por el espíritu que está dentro, que hace que mi cuerpo sea diferente a un perro, un gato. Un perro, un gato no tiene pensamiento, no tiene razón, tiene instinto. Por más que se le diga que el perro es inteligente, la inteligencia solamente tiene el ser humano. Y la inteligencia tiene que ver con lo que yo pienso, elaboro, medito, y aún me equivoco. Por ahí un perro no se va a equivocar cuando ve el peligro porque tiene un olfato y percibe dónde está el peligro. Yo por ahí sí me doy cuenta, o no, y por eso dicen que cuando van a cruzar la cordillera, o esos lugares como cruzó San Martín, usó una mula, porque la mula, a diferencia del caballo, el caballo hace lo que el jinete le dice. La mula, cuando ve peligro, no avanza y se empaca, ¿no? Porque tiene un instinto que percibe dónde está el peligro. Entonces los seres humanos usaron mulas para que les alerta como GPS, para decir, por acá no, recapitulando, para otro lado, ¿no? Esto tiene que ver con el instinto del animal, pero no porque sea inteligente. Dios capacitó a un animal para esa destreza. Pero nosotros tenemos la libertad, que es el mejor don, pero a veces el peor don porque lo aprovechamos para mal. Entonces yo hago lo que quiero, y porque hago lo que quiero, después me banco las consecuencias. Por eso en la obediencia está la bendición. Si a mí Dios me dice tal cosa y lo cumplo, Dios me recompensa. En todos los órdenes. Y por eso a veces vemos que nosotros creemos, hoy le decía a una persona, me decía esta persona, una persona muy allegada a mi vida, me dice, yo no creo, porque lo que le pido a Dios no me lo da. Le digo, le erraste, porque la fe no es resultado, la fe es entrega. Porque a veces Dios no te da lo que querés. Porque no es el tiempo, o porque no es su voluntad, o porque no te hace bien. Si mi hijo tiene 6 años y me pide una moto como la que yo tengo, no se la voy a dar. Pero no porque no lo ame mi hijo, sino porque no está en condiciones de manejar una moto. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos desear muchas cosas. ¿Qué pasa? Podemos desear muchas cosas, pero no quiere decir que eso sea lo bueno para nosotros. ¿Sí? Y esto es importante que lo sepamos, porque si no después vemos que estamos llorando por los rincones, porque no sabemos para dónde salir. Entonces creo que tiene muy importante que tengamos, que es como si David, ahora no es David, ahora es Dios que te dice a vos y me dice a mí, observar los caminos, los estatutos, los mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Para el autor de la Biblia los testimonios eran lo que habían vivido. Pero vos también tenés testimonio. Quizás a vos no se te abrió el mar y pasaste. Quizás vos no viste las plagas como las vieron los egipcios. Quizás vos no viste milagros como vio los discípulos cuando resucitó Jesús a Lázaro. Pero tenés testimonios. Pequeños. El otro día en el grupo de oración compartían a gente que encontraba plata. Es un milagro. Yo ni 10 centavos encuentro. Bueno, será porque no necesito, qué sé yo, pero nunca encontré plata. Y a veces Dios te sorprende con cosas que vos no las esperabas. Y vos deleitate de esos testimonios, porque dice la palabra, agradecer en todos sus caminos y tenerlo en cuenta. Si te levantás y tenés salud, decís gracias Señor, porque estoy sano.
Si te acostás y ese día no te pasó nada, cuando vas a tu casa y saliste a trabajar o estuviste haciendo cosas, gracias Señor porque hoy estoy vivo, estoy bien. No es costumbre, no es ser careta, es ser agradecido. Ser agradecido. Entonces, los testimonios son importantes. Ahora, también me gusta en esto dejar una enseñanza. Nunca hay que compararse con los testimonios, porque cada testimonio es único. El otro día me contaba un pastor, seguramente ustedes lo conocen, que tiene su esposa, que es lisiada. Y entonces en donde fueron a un evento, una persona que tenía bastones, que andaba con problemas de deformidad de cadera, Dios hizo un milagro, la sanó a esa persona y empezó a caminar. Y yo pensaba, y la mujer de este pastor, que es pastora, que anda en silla de ruedas, ¿cómo se habrá sentido al ver un testimonio que, porque muchos dicen, ¿por qué a ella y a mí no? Es normal. Bueno, porque Dios a cada uno los trata en forma diferente. Pablo tenía un aguijón, dice en segunda de Corintios, que estaba en la carne, que no se sabe si era una enfermedad. Algunos dicen que sufría de miopía o de algo en los ojos, porque escribe su carta a los tesalonicenses que dice, escribo con letras grandes, como diciendo yo no sé cómo escribir. Tenían secretarios que le dictaban, porque ya Pablo tenía problemas. Dicen los que estudiaron que era una especie de paludismo, una enfermedad que le producía ceguera, ¿no? Puede ser que sea eso, no se sabe qué era el aguijón, pero dice Pablo, yo se lo pedí al Señor 3 veces que me lo quite, y el Señor me dijo, Pablito, yo te voy a dar gracias para que vos sobrelleves esa enfermedad, pero no te la voy a quitar. Por eso tenemos que tener mucha delicadeza, porque a veces Dios en algunos casos responde y a veces no. Yo una vez me enamoré, bueno, muchas veces me enamoré, pero me enamoré una vez, aparte de, bueno, acá que no lo conocí, voy a saludar a la cámara, porque estamos por internet, yo. Pero una vez yo tenía 17, 18 años, no, 18 años porque empezaba a creer en Dios, ya me congregaba y todo, y me enamoré de una chica, y me acuerdo que ayuné por ella, las cosas que hice, y digo, y bajé de peso y todo, y leía la Biblia, y rezaba, en esa época rezaba porque me oraba, qué sé yo, las cosas que hacía, y Dios no me la dio. Y tenía un compañero, que ayer lo vi después de tantos años, que me dijo, yo quiero esa, y se casó con esa. No con la que a mí me gustaba, con otra. Pero digo, en ese momento me agarró una frustración. Digo, ¿por qué? A mí no. ¿Qué soy, feo? Ay, vamos a ver. Tenía más pelo, era más flaco, un poquito más alto también. Pero no era para mí. Y bueno, valió la pena esperar. Valió la pena. Pero digo, los procesos son de Dios. ¿No? Caminando así. Son de Dios. Y Dios sabe en qué momento te va a responder. Pero no dejes de meditar sus estatutos. No dejes de disfrutar de la palabra. Porque es un chiquito. Ahora la puedes bajar en el celular. Hay aplicaciones de Biblia que la puedes bajar. O de papel, como sea, no importa. Hay medios por todos lados. No hay excusa para no leerla. Hasta hay en audio. Vos podés ir en... Yo a veces me pongo el celular en la oreja. ¿Sabes por qué me pongo el celular? Los que me conocen, me pongo el celular acá dentro del casco. Porque yo soy de romper los auriculares. Porque me engancho. Acá siempre me enseñaron, me reta, porque si no te duran nada los auriculares. Porque me los cuelgo así, hago así, por un vuelan y se rompen. Entonces decidí ponerme el celular dentro del casco. Por eso soy sordo, no y supongo, no sé. Pero pues la escucho la Biblia cuando no la puedo leer. O escucho una predicación, qué sé yo. Hay formas de leer la palabra. Hay formas de entender el mensaje de Dios. Y Dios hoy nos está hablando claro.
como le habló a David a Salomón: hijo, me estoy por morir, voy a pasar a la otra vida, pero te deseo la mejor herencia, que es que estudies mi palabra, que la medites, que la comas, que sigas la ley de Dios. Qué feo cuando los hijos, bueno, a ustedes no les pasa, pero yo he conocido casos de que un papá estaba por morir y los hijos antes de morirse, ¿a quién le va a dejar la herencia? La escritura, ¿para quién está firmada en la casa? ¿No? Qué feo cuando vos ves que tus hijos están pensando qué le vas a dejar y no, es feo, ¿no? Bueno, Salomón sabía que tenía un tesoro y no era la plata, era los estatutos de Dios, la enseñanza de Dios. Y por eso Dios lo bendijo a Salomón. Porque Salomón tenía muchos defectos, como David, como los tenemos todos, pero cuando Dios se le aparece, le dice: ¿qué quieres, Salomón? Y no le dijo: dame oro, plata, para yo poder tener banca y hacer un reinado de poder. No, dijo: dame sabiduría, porque no sé cómo voy a reinar este pueblo. Y a veces hasta pedimos mal, porque le decimos: Señor, danos un buen trabajo, pero Dios está diciendo: pedime sabiduría, porque si te doy un buen trabajo y no lo sabes administrar, te vas a fundir. Un compañero de la escuela me decía: yo no entiendo, me aumentan el sueldo y cada vez tengo menos plata. Y bueno, ¿será que no lo estará administrando bien? Porque cuánta gente que tiene mucho dinero y tiene el bolsillo vacío. Y hay personas que... Yo conocí una anciana que era jubilada y un día alguien le pidió plata a ella y le dice: ¿cómo hace usted para tener plata con lo que gana la jubilación? Porque administro bien la plata, decía. No derrocho. ¿No? Entonces, si te falta sabiduría, pedíselo a Dios. Y vas a tener bienestar, que no es abundancia, sino es paz. Es tener una armonía en tu vida. ¿Qué es lo que la gente hoy está desesperada? No lo tiene. Una época de crisis, de recesión, donde se cierran fábricas, donde hay injusticia. Yo me trato de ponerme en el zapato de aquellas personas que no saben qué hacer. Y a veces, si no tienen a Dios, peor todavía. Porque no les van a golpear las puertas. Te echan de un trabajo. El otro día en una fábrica se encontraron las personas de esa fábrica, 600 personas en la calle. ¿Saben qué son 600 personas en la calle? 600 familias. Y se encontraron una impresión de un papel en la puerta para decir: todos estos están despedidos. Ni siquiera tuvieron el coraje de decir en la cara: estás despedido. Miren hasta dónde llega la bajeza del ser humano. De tomar a las personas como objetos de descarte. Y yo digo: ¿cuántas de esas personas tendrán a Dios? Que quizá no tienen la posibilidad de decir: Señor, vos me vas a dar un trabajo. Pero para los hijos de Dios tenemos que nosotros tener la confianza que si algo te falta y se lo pedís al Señor y está bajo los estatutos, bajo sus leyes, bajo sus mandamientos y testimonios, el Señor te va a bendecir y grandemente. Yo te invito en esta noche a que meditemos juntos y digamos: ¿por qué no puedo avanzar en mi vida? ¿Qué me frena? ¿Por qué no puedo lograr mis objetivos? ¿Cuáles son las trabas? El Espíritu Santo nos está hablando. Como me habló a mí, también se lo quiero compartir. Amén. Tratemos de alinearnos con Dios y Dios te va a dar todo lo que necesites. Padre, a través de Jesús tú dijiste que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y sabemos que todas las cosas vendrán por añadidura. Nos cuesta a veces entender en un mundo natural donde todo se toca y se palpa cuál es tu voluntad. Porque es difícil apostar a un Dios invisible cuando la gente necesita de imágenes, necesita de dioses muertos, de estatuillas. Cuando vos sos un Dios verdadero, cuando vos sos un Dios que nos das y nos suple en todas las necesidades. Ayúdanos a entender esta palabra y a atesorarla
como si nosotros seríamos Salomón, y ahora David nos está hablando a nosotros por el Espíritu Santo y nos dice: guardad mi palabra, atesorada en tu corazón, viví mis mandamientos, los testimonios, tomaros por obra, disfrutá aquellas bendiciones que yo te doy, y yo estoy contigo donde quieras que vayas. No te voy a desamparar, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, porque soy tu Padre, dice el Señor. Y creemos que tú estás con nosotros. Y creemos lo que dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Señor, tú no me vas a abandonar, porque eres un Dios paterno, materno, que nos acompaña, que nos contienes, que nos levanta, que nos fortaleces. Bendice a todos los hermanos y hermanas presentes, y que esta palabra la podamos seguir meditando en nuestras casas, y por qué no en esta noche, antes de descansar, saber, Señor, que tú estás con nosotros, aunque estemos solos en nuestros cuartos. En el nombre de Cristo Jesús.